Vamos a hablar con José Ignacio Andrade de Data Consulting Group. Esta es la única encuestadora que desde el mes de marzo había acertado y mantuvo pues, el resultado que al final pues, los panameños escogimos el 5 de mayo siguiente. Con José Raúl Molino a la cabeza, Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Rómulo Rux, Zulay Rodríguez y Gaby Carrizo. José Ignacio Andrade, Nacho, bienvenido a Panamá y buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo aquí desde México y pues vamos a platicar un poco. ¿Qué es Data Consulting? Data Consulting somos una empresa de estrategia de comunicación política y marketing digital. Por eso nuestra herramienta y la metodología que tratamos nos da una exactitud en lo que estamos buscando sobre las encuestas. Bien lo dijiste, nosotros en marzo ya teníamos una diferencia de 8 puntos arriba y nuestra encuesta fue la más precisa para determinar quién fue el presidente, bueno, el actual presidente de Panamá. Bueno, un tema que la verdad es que, pues, medir en ese momento la intención de voto, pues todavía estaba muy fresca la imagen de Ricardo Martinelli y obviamente, pues, cómo hacerlo, cómo quitar el trigo de la paja para poder, pues, dar esa certeza de que había habido esa trasvase de votos. Ok, una de las cosas que hacemos, nosotros medimos por medio del sentir de la población y lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, se hace aproximadamente como un FODA o Sí, un análisis del sentir de cada uno de los candidatos y se ve lo que sucede alrededor. O sea, qué pasaba en Chiriquí, qué estaba pasando en Colón, qué pasaba en Panamá City y todo. Y hacemos una data o la big data de lo que está sucediendo, lo cual ya podemos ver hacia dónde va el sentimiento, hacia dónde va la forma del pensamiento de cada uno de los panameños. Se cruza la información con algunas encuestas que se hacen en piso, hacemos toda una big data, de esa sí. sacamos la data y sabemos en realidad qué está pasando, qué va a pasar o qué es lo que está buscando cada uno de los panameños. Acá en referencia a precisamente a los panameños, José Ignacio, ¿cómo le evalúas como consultor? Muchas personas y muchos panameños antes de las elecciones decían que debía haber cambios, que necesitaban que las propuestas que realmente iban consonas con la realidad, no superficiales, esas personas eran las que deberían estar ocupando puestos o ser los elegidos en su mayoría. Sin embargo, en su momento resultados había muchos. Como ganadores ponían a otras personas totalmente diferentes. Ese cambio de conducta, por ejemplo, en el caso nuestro de las elecciones panameñas, ¿cómo tú lo evalúas? Aunque el panameño, igual que casi todos los latinoamericanos, cuando se acercan las campañas, ya muy cerca empiezan a tener conciencia de la realidad, quién los va a gobernar o cómo se va a gobernar. Al principio hay muchísimos cambios, nadie lo toma en serio, empiezan a tener muchas visitas los famosos tocapuertas y todo, y hay una cantidad de información en el espacio. Poco a poco va llegando ya a donde va a ser, ahora sí, el día de las elecciones, se empieza a tomar conciencia. Los panameños tomaron una realidad de lo que estaba sucediendo. Como tú me comentas, estás diciendo que el panameño se pensaba que el manto sagrado, lo como nosotros decimos aquí en México, de Ricardo Martinelli, iba a afectar o no afectar a las elecciones. Pues no, lo vimos que fue directamente el panameño que salió a votar y votó por este candidato, teniendo candidatos con renombre y con igual de experiencia o mayor experiencia que el candidato que es actualmente el presidente de la República. ¿Qué es lo que nos da nuestros análisis y la metodología? Nosotros observamos desde la comunicación no verbal de la persona a la que vamos a entrevistar o vemos lo que sucede alrededor. Pongo un ejemplo, si nosotros vamos a hacer una encuesta hoy para la Comisión Nacional de Transporte o el Ministerio del Transporte, pues si vemos que están calles cerradas o que hay problemas, pues sabemos que vamos a tener de bienvenida dentro de una negativa. Entonces nosotros ya sabemos que esa negativa a la hora de cruzar los datos nos va a mandar puntos abajo. Basado a eso, nosotros ya hacemos unas escalas en las cuales podemos saber hacia dónde va el voto o cómo va el voto bajo el sentir de lo que estamos extrayendo de las redes. Claro. Por ejemplo, el tema de Vamos. Es decir, algo que no era un partido, algo que eran como. Es decir, ¿cómo lo entiendes y cómo lo mides? Sobre todo que tenían supuestamente un gran peso urbano, pero sacaron pues diputados en el resto del país. Eh, ¿Cómo fue analizado por ustedes? Al no ser un Ok, partido político.
el sentir de la población estaban buscando un cambio, lo que podríamos llamar como sangre nueva. Los panameños estaban cansados y en ese momento más de los políticos viejos, de no tener respuesta, de venir de una crisis económica y una crisis de salud muy fuerte, porque hay que recordar que veníamos con el arrastre del sentir de la pandemia. Entonces, todos los candidatos, vamos, los candidatos independientes, algunos candidatos que estaban seguros, fueron los que hicieron un cambio total hacia lo que fue las elecciones. Se decía anteriormente, y no sé cómo lo evaluaron ustedes, José Ignacio, que el panameño era de fácil convencimiento. Y hacia allá apuntaban en muchas de las campañas de candidatos fuertes que no se dejaran convencer por una bolsa de comida o por un bono de supermercado, porque debían ejercer el voto a conciencia, que era el mensaje que llevaron algunos candidatos. Evaluado desde el punto de vista tuyo como consultor, ¿qué tanto es el panameño muy centrado en lo que va a elegir o todavía se mantiene, visto desde el punto de vista de las pasadas elecciones, que es de fácil convencimiento? Y no elegir a los que corresponden, que se merecen estar en el puesto. Pues mira, la persona que está en el puesto actualmente creo que se lo mereció porque fue por la elección del voto. Sí. No hubo nada que podamos decir algo sucio. El comentario que haces con relación al panameño, mira, nosotros buscamos qué estaba sucediendo, qué pasa, se hace un análisis, se hace un sentir, cuando se empieza a dar una gráfica de lo que va a pasar. De ahí sales a la calle y empiezas a ver al panameño actual. El panameño de City, es diferente al panameño de Colón, el panameño de Chiriquí es totalmente diferente al otro, tienen un genotipo diferente, una forma de pensar diferente, es lo que tenemos que analizar. El decir que el panameño no ha cambiado lo veo ahora sí como que muy drástico. Yo veo al panameño que cambió, que tuvo conciencia. Hubo muchos candidatos que no se esperaba, que están gobernando hoy y hay un cambio del sentir de la población. Lo vemos lo que está pasando ahorita con lo de la caja del Seguro Social, lo vemos con lo que pasa con lo del transporte. Entonces el panameño sí tiene conciencia de lo que quiere y hacia dónde va. Eso es sostenible en el tiempo, porque cambios, golpes de timón tan fuertes lo tuvimos en el 90 y el partido que llegó, que irrumpió, la gran estrella en ese momento, que fue el Partido Demócrata Cristiano, casi desapareció en la siguiente elección. Pues los ejemplos son muchos. El partido panameñista a inicios del siglo XXI también. Mireya Moscoso llega sin ir a debate, sin creer en las encuestas, y en la siguiente elección pues vuelve a caer radicalmente. Es decir, a pesar de que se le da mucha esperanza, también el margen de maniobra parece que es muy pequeño. Hay que ver que actualmente en el 90, el 91 la información no era como la de hoy. El panameño tiene en tiempo real la información, lo que está pasando tanto en Panamá como está pasando en la población más pequeña, como está pasando ahorita lo que pasó en Siria, que nada pensaba que en 5 días iban a derrocar el sistema de Siria, como lo que va a pasar dentro de pronto con Trump. O sea, ya tiene una información la cual le da un sentir diferente, que ese sentir es el que empieza a demostrar. No podemos platicar lo que sucedió en 1990 en Panamá, cómo era el panameño, porque el panameño es en 1900, el panameño 1990, igual mexicano de 1900. Lo que sucedió ahorita en Estados Unidos con Trump, o sea, pensar que la raza, le podríamos llamar de esa forma, más afectada van a ser los latinos, y los latinos fueron los que le dieron el voto a Trump. Y hoy por hoy la crisis de las fronteras es fuertísima. Estamos en espera de que expulsen aproximadamente 14 millones de latinos. Sí, la situación es bastante alta. Nacho, hablando de Trump, esa irrupción de Trump manda lecciones de cómo va a ser manejada las campañas políticas y sobre todo las presidenciales de ahora en adelante. Mira, nosotros nos tocó trabajar en Estados Unidos, trabajamos en Florida, en Texas, para ver qué estaba pasando y cómo era el sentir. Cuando nosotros sacamos el sentir y empezamos a hacer el análisis, la gente lo que quería en Estados Unidos era un cambio total. En la negativa, sobre todo, trabajamos en 2 estados, uno que es muy trumpista, podemos decir, y otro que es un poco más independiente, pero vive de capitales.
La gente sabe que va a cambiar Trump, ya lo vivimos una vez, o sea, Trump tuvimos de miles de amenazas, recuerden que la barda que iba a construir, que nunca llegó a construir la famosa barda, o sea, nos puso unos pedazos, iba a expulsar una cantidad de latinos, iba a hacer las redadas nocturnas, y Trump amaneció y no hizo lo que prometió. ¿Qué se espera de Trump? Trump es una persona con todo el poder, tuvo la votación más alta que haya tenido Estados Unidos, ganó la popular. Trump ya es una persona que ya gobernó, entonces ya tiene ciertas herramientas, se está haciendo de un grupo de cercanos a él, como entre embajadores, senadores y todo, muy pesados. Tiene el poder total que en la anterior no lo tenía. Entonces, La ¿qué va a pasar? estrategia en el caso de Trump cambió totalmente, una estrategia diferente, y si lo enfocamos acá, Panamá, con sus elecciones, acá fue una estrategia de menos pancarta, más contacto humano, y quizás eso fue lo que favoreció a algunas personas que hoy por hoy se llevaron mayor cantidad de votos. Sí, pero recordando que Trump fue presidente, cuando Trump en la primera elección fue una campaña digital muy abierta, él ganó por lo digital, ahora fue el presidente, entonces muchos sintieron la cercanía de estar con un expresidente, ya con alguien con un título, entonces eso fue lo que le dio el voto a favor. O sea, imagínate como nosotros que te sientas junto a Messi y tú lo sabes que fue un ex campeón del mundo, entonces ya tiene algo o alguna fuerza, una energía que me genera hacia mí. Claro. Bueno, Nacho, gracias. Seguro Gracias. una conversación que vamos a tener de forma recurrente pues, en estos Claro que días. sí, a tus órdenes. Les mando un fuerte abrazo desde México. Gracias.